del bloque justicialista, con el resto del interbloque Cambiemos, y creemos que vamos a tener la cantidad de diputados presentes para poder iniciar la sesión mañana, que creo que es muy importante para el futuro de la Argentina. Esta sesión se da en condiciones de una absoluta extorsión que está ejerciendo el presidente Macri sobre todos los argentinos, con su ministro Pratgay. Ellos directamente dicen que el que no vota este acuerdo tiene que esperar el ajuste. Entonces, nosotros no vamos a aceptar esa extorsión. A nosotros nos parece sobre todo que el gran avance que vamos a producir mañana es que el Congreso recupera atribuciones. El Congreso empieza a deliberar sobre un tema que es competencia propia del Congreso. Los exportadores que tendrán que empezar a liquidar sus ventas en el mercado cambiario dentro de 3 o 4 semanas aproximadamente, se comprometieron a traer al mercado cambiario entre 5.000 y 7.000 millones de dólares. Esto va a ser en las próximas 8 semanas y van a adelantar una parte justamente de esos dólares y los van a empezar a vender a partir del día de hoy. Arrancó hoy en 15 pesos con 20. Fíjense ustedes lo que fue el máximo de hace algunas semanas nada más, 16 pesos con 9 centavos. Está actualmente en la cárcel de Bangú, en un pabellón que a lo que nos dijo el consulado, que aparentemente es un pabellón para universitarios. Lo que sé es que los chicos, se fueron de gira, son todos gente de bien, juegan al rugby, son sanos. Tuvieron una discusión con otros 2 o 3 chicos de Brasil y bueno, esa discusión derivó en una pelea. Lamentablemente, desafortunadamente, terminó con un chico brasilero una fractura de mandíbula. Nosotros acabamos de terminar una reunión, no solamente con gente del oficialismo en el Parlamento, sino también con gente del Poder Ejecutivo que se acercó a llevar adelante la reunión. Acordamos un cambio en el texto de la ley que se va a llevar mañana adelante en el recinto para garantizar que aquellos bloques que queremos derogar ley de pago soberano, que queremos derogar cerrojo, que queremos terminar con esta vergüenza de que la Argentina tenga esa mancha de no poder ir a los mercados de crédito internacional, se haga en el marco de una ley seria. Imágenes, frases textuales que marcan esta jornada, pero nos vamos a detener. Numeral la noticia del día con el debate. Fondos buitre, lo que va a ocurrir mañana. A ver, los datos principales que tenés que conocer. Finalmente hubo acuerdo y mañana habrá debate. A partir de las 12 del mediodía buscando la media sanción. ¿Dónde? En la Cámara de Diputados. Se prevé, según lo que trabajaron en labor parlamentaria. ¿Qué es labor parlamentaria? Establecer las pautas de debate para el día de mañana. No menos de 12 horas de debate. Entre 12 y 20 horas de debate, lo que será la primera jornada parlamentaria en sesiones ordinarias en el gobierno de Mauricio Macri. Un debate maratónico que comenzará a las 12 del mediodía. Ya nos vamos a meter en la noticia del día con el informe, pero antes vamos a hacer zoom a esta noticia porque se va a hablar mucho mañana de esto y queremos conocer punto por punto los riesgos, los que están a favor, los que están en contra. Por eso ya en la mesa de la noticia del día para hacer zoom a este tema presentamos a Eduardo Barcesada, abogado constitucionalista, que está en los estudios del C5N. Atención con la denuncia que presentó también Barcesat, el legislador Marcelo Ramal, que también está presente. Se suman más testimonios como Itaí Hackman, que es dirigente de Patria Grande, y también ahí está en imagen Fausto Espotorno, y antes veíamos a Itaí Hackman para el debate, ¿no? Para establecer lo que se va a escuchar en el día de mañana, cuando no solo en el debate en general, sino después se hable artículo por artículo. Testimonios, la noticia del día ahora, buitres, el debate en este informe. Sergio Massa, ¿cuál es la posición del Frente Renovador? Bueno, nosotros planteamos ante el hecho nuevo, ante el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la necesidad de que quede condicionada no solamente el pago, sino los acuerdos a que esté firme el fallo de primera instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de poner el artículo 5º como artículo 5º, condicionamos toda la ley en el artículo 2º.
Hemos venido trabajando en búsqueda del consenso con los diferentes bloques, con el bloque justicialista, con el resto del interbloque Cambiemos, y creemos que vamos a tener la cantidad de diputados presentes para poder iniciar la sesión mañana, que creo que es muy importante para el futuro de la Argentina. Es un debate que tenemos toda la predisposición, va a durar mucho tiempo, muchas horas y en buena hora por la trascendencia de lo que tiene, lo que vamos a discutir. A nosotros nos parece sobre todo que el gran avance que vamos a producir mañana es que el Congreso recupera atribuciones. El Congreso empieza a deliberar sobre un tema que es competencia propia del Congreso. Bueno, nosotros de arranque tenemos ya un dictamen de minoría. Así que el cuarto orador de la sesión va a ser el Frente de Izquierda, me corresponde a mí como miembro de presupuesto. Planteamos la investigación integral de una deuda que es usuraria, que tiene 30 años de existencia, que es el negociado del megacanje, del blindaje, del canje 1 y 2 del gobierno kirchnerista. Que esta sesión se da en condiciones de una absoluta extorsión que está ejerciendo el presidente Macri sobre todos los argentinos, con su ministro Pratgay. Ellos directamente dicen que el que no vota este acuerdo tiene que esperar el ajuste. Entonces, nosotros no vamos a aceptar esa extorsión. Nosotros acabamos de terminar una reunión, no solamente con gente del oficialismo en el Parlamento, sino también con gente del Poder Ejecutivo que se acercó a llevar adelante la reunión. Acordamos un cambio en el texto de la ley que se va a llevar mañana adelante en el recinto para garantizar que aquellos bloques que queremos derogar ley de pago soberano, que queremos derogar cerrojo, que queremos terminar con esta vergüenza de que la Argentina tenga esa mancha de no poder ir a los mercados de crédito internacional, se haga en el marco de una ley seria. 129 es el número que vas a escuchar desde muy temprano, en la previa de la sesión de las 12 del mediodía. Ya, desde Cambiemos y diferentes legisladores aseguran que tiene el partido de gobierno el quórum para dar comienzo al debate. Debate que en la noticia del día comienza para que mañana, cuando escuches varias palabras que van a formar parte de la sesión, cada uno de los artículos, los que están en contra o a favor, conozcas de qué se trata. Fondos buitre y algunas repercusiones que va a ser el comienzo, el disparador de lo que cada uno de los que están en los estudios de C5N, Barcesad, los legisladores, opinen. A ver, textual de Mauricio Macri, el presidente de la Nación. Macri habló de todo, dijo, Mauricio Macri advirtió que si no se concreta un acuerdo con los holdout, nos esperará un escenario de ajuste o hiperinflación. Si Argentina queda fuera del mundo, Argentina no puede ni siquiera empezar a recorrer el camino del desarrollo. Textual, en análisis de la noticia del día, Eduardo Barcesad, su primera opinión. Bueno, en el día de la fecha hemos promovido una acción penal. Ha sido redactada por los integrantes del Instituto Arturo Enrique Sampay y esta demanda pretende que se califique el obrar que ha tenido comienzo de ejecución por parte del Poder Ejecutivo y respecto del cual también hay ya manifestaciones de algunos legisladores que habrán de apoyarla como delito de traición a la patria en la figura del artículo 215, inciso 1 del Código Penal, en concurso con administración fraudulenta, artículo 173, inciso 7 del Código Penal, y violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad del artículo 248 del Código Penal. Para esta imputación nos basamos en los siguientes hechos. Sí. En primer lugar, que la Argentina no solamente que no se encuentra en default porque ha cumplido con todos los pagos de la deuda reestructurada en el 2005, en el 2010, y los únicos pagos que fueron impedidos de ser entregados a sus legítimos titulares fue por la intervención absurda del juez Tomás Griesa, de manera que no estamos ni en default técnico ni en forma alguna de incumplimiento ante la comunidad internacional de los compromisos de pago seriamente asumidos por el gobierno kirchnerista. Segundo lugar, la Argentina impulsó y obtuvo en sede internacional, me refiero a la Asamblea de Naciones Unidas, la aprobación de una serie de recomendaciones, 9 puntos, que ahora son ley vinculante para la nación argentina. No se puede entender que meses después de este triunfo diplomático que ampara a todos los países emergentes, nos pongamos de rodillas frente a un grupo que representa al capitalismo financiero en su forma más inmunda, no hay otra manera de calificarla.
Quiero decir, además, que esto va contra el pronunciamiento que dictó en marzo del 2014 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Clarence Limited. Clarence Limited es un fondo buitre, igual que los que acaudilla este señor que hemos visto, Paul Singer. Un dictamen, brillante dictamen, clase de Derecho Constitucional de la Procuradora General de la Nación, doctora Alejandra Gil Carbó, determinó que el fallo que se pretendía homologar era nulo y contrario al orden público constitucional argentino. No hay ningún precedente posterior que haya desoído o dictado una doctrina contraria a la de este fallo. Estamos hablando de la cabeza del Poder Judicial que hizo suyo el dictamen de Alejandra Gil Carbó y firmó por unanimidad esta sentencia que estoy referenciando. Nada ha sido cambiado en el orden jurídico argentino como para autorizar que se arroguen funcionarios inferiores del Poder Ejecutivo la facultad de negociar, firmar, comprometer y poner en riesgo, y esto ya se ha comprobado que es objetivo y es así, la reestructuración operada en los años 2005 y 2010. Y las pruebas concretas de esto están, por un lado, en los bonistas italianos que aceptaron la reestructuración de deuda y que ahora están reclamando, bueno, yo quiero paridad de trato con lo que ha resuelto el juez Tomás Griesa para los fondos buitres. Y otro aspecto más, el de la Cámara de Apelaciones del Estado de Nueva York, que ha dicho, un momento, necesitamos antes que nada saber que todos van a ser respetados y pagados de la misma forma. Señores, sépanlo, la deuda reestructurada, si ahora se tuviera que pagar, según los cálculos de los economistas que hemos acompañado con la denuncia, serían de 384.000 millones de dólares a 500.000 millones de dólares. Si alguien me explica que ese es el despegue argentino para su desarrollo, su crecimiento, a mí me parece sinceramente faltarle respeto al pueblo argentino. En numeral, la noticia del día, ya tomamos una frase de Eduardo Barcesat: traición a la patria. Espotorno, economista, ¿cuál es su análisis? A ver, yo lo que creo es que este tema del default hay que resolverlo. O sea, ya Argentina, puede ser que Argentina quiera que nos guste o no nos guste, qué sé yo, pero lo cierto es que hoy no estamos pagando a los acreedores que entraron en el canje 2010 y que tomaron bonos ley en Nueva York, 2005 y 2010. No podemos tomar crédito internacional. Las empresas que quieren exportar no pueden financiarse no pueden financiar exportaciones en Estados Unidos ni cosas por el estilo, porque los bancos internacionales le piden garantías muy grandes a aquellos bancos que quieren prestarle a los exportadores argentinos. Y en general, un problema mucho más urgente de todo esto es que Argentina tiene un déficit fiscal de 7 puntos del PBI, ¿no? Si no llegas a tener acceso al mercado internacional, no hay muchas opciones para financiar esos pagos, porque ese déficit significa que Argentina tiene que pagar, que no tiene los recursos suficientes para pagar parte de los salarios, parte de las jubilaciones o inversión pública que quiera hacer el Estado Nacional. Ese faltante de plata tiene 3 opciones: o la toman en el mercado internacional, pero hoy está cerrado, o la toman en el mercado local, pero ojo, 7 puntos del PBI, tomándolo en el mercado local, es un montón de plata. Básicamente se chupa todos los fondos que hay en Argentina hoy para prestar. O sea que va a una recesión directamente porque 7 puntos del PBI, tomándolo en el mercado local, implica que no va a haber crédito para las empresas, no va a haber crédito para el consumo, no va a haber crédito para otras entidades gubernamentales como las provincias, y genera una recesión directamente. Si ese 7 puntos del PBI lo decide financiar con emisión monetaria, bueno, es un proceso de mayor inflación. Claramente, a menos que el Banco Central lo absorba, pero es lo mismo que tomar plata en el mercado local directamente por el Tesoro. Espotorno, un segundo. Y la tercera opción, perdón, es directamente hacer un ajuste fiscal para eliminar esos 7 puntos de déficit, o sea, subir impuestos y bajar gastos. Y eso también es recesivo. Por eso es que en la urgencia de este año, por lo menos, y los próximos años, como viene la mano, se necesita un acceso a un financiamiento más grande, ¿no? Claro, ya con la cabeza Barcesat decía que no, ahora lo va a explicar, pero Marcelo Ramal, su opinión sobre este punto. Bueno, a ver, el presidente Macri ayer hizo algo interesante, porque solamente pudo pronunciarse en favor de este arreglo con los fondos buitre negativamente. ¿Qué quiere decir esto? No pudo decir nada a favor del acuerdo
entonces levantó el fantasma de un ajuste o de una hiperinflación. ¿Y por qué no puede decir nada interesante? Porque si realmente ahonda sobre el acuerdo que el Congreso probablemente apruebe mañana, bueno, se pondría de manifiesto realmente la impaz nacional a la cual va a llevar este acuerdo. El presidente dijo que de esta manera se evitaría un ajuste brutal. En realidad las cosas son al revés. Cuando la Argentina salga al mercado de crédito, los mismos especuladores que ahora están cobrando o van a cerrar este acuerdo, van a reclamar para prestarnos como condición un ajuste fiscal. La razón es clara, Argentina hoy ya está gravemente endeudada. A pesar de todo lo que pagó bajo la década kirchnerista, en esto que acá se llamó una reestructuración exitosa de la deuda, con lo cual discrepo, a pesar de todo lo que pagó, casi 200.000 millones de dólares, hoy Argentina debe alrededor de 250.000. Con la deuda que va a tomar ahora, va a tener probablemente en vencimientos de deuda en los próximos años alrededor de 15.000 millones de dólares anuales. No tiene superávit comercial para pagarlo y seguramente lo va a refinanciar. Y entonces los que dicen que nos van a sacar del default están preparando el camino de un nuevo default. Yo coincido con el doctor Barcesat que probablemente esto debería ser objeto de un juicio, no sé si penal o político, por las graves implicancias a lo cual esto lleva. Pero en ese juicio deberían ser incluidos los opositores legislativos que en el día de mañana van a aprobar este acuerdo, y en esto incluyo no solamente al Frente Renovador y a los disidentes del justicialismo, sino a un Frente para la Victoria que mañana va a fingir una oposición no prestando quórum, a sabiendas que no hace falta ese quórum, pero ya está preparándose para votar a favor de este acuerdo ignominioso en el Senado. Por último, este juicio público penal debería incluir la grave decisión que el entonces presidente Néstor Kirchner y su ministro Labaña tomaron esa reestructuración de deuda cuando renunciaron a la soberanía nacional en materia de deuda. Ese es el punto de partida de los juicios de Griesa y de todas sus implicancias actuales. Sobre este punto falta la opinión de Ita y Hackman, que en algún momento desde Patria Grande habían pedido una consulta popular, algo que no se dio. ¿Ese era el camino? Sí, todavía está vigente el planteo y creo que varios bloques van a presentar mañana esta iniciativa de una consulta popular. Yo creo que hay tres elementos fundamentales para marcar sobre este tema. Uno tiene que ver con el acuerdo en sí. Si es bueno, si es malo, si es conveniente o no para el país. Es la emisión de deuda más importante en 20 años de un país emergente, según el Financial Times. ¿Por qué la Argentina va a hacer la emisión de deuda más importante en los últimos 20 años? Para pagarle a un grupo de fondos especulativos llamados buitres, y esto hay que dejarlo muy en claro, que nunca le prestaron un solo dólar a la Argentina. Porque muchas veces se dice, las deudas hay que pagarlas, si alguien me presta plata, yo tengo que devolverla. Estoy totalmente de acuerdo. Esta gente jamás nos prestó un solo dólar. Son grupos financieros, los buitres, que se dedican, cuando países entran en quiebra, en crisis económicas, comprar títulos baratos que están en el mercado defaulteados y luego exigir el 100% del pago, que es lo que hizo Paul Singer, por eso compró por 64 millones de dólares y iba a cobrar 800 y pico. Primer punto, ¿es razonable hacer la emisión de deuda más importante en los últimos 20 años en un país emergente para pagarle a un grupo de fondos especulativos que nunca nos prestó plata? Yo creo que no. Segundo punto, ¿cuáles son los riesgos de este acuerdo? El primero, lo decía Barcesat, primero, no hay ninguna seguridad, desde el punto de vista jurídico, que el 93% restante, el día de mañana inicia un litigio contra la Argentina diciendo yo quiero cobrar lo mismo que este 7%. Uno puede decir, bueno, sería descabellado que un juez le dé la razón. Igual de descabellado que era que un juez le dé la razón a este grupo de buitres, y sin embargo ocurrió. Y luego la Cámara de Apelaciones y luego la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Entonces ese riesgo está, y quiero remarcar algo que dijo Barcesat que me parece muy importante. La Argentina logró que la ONU se establezcan estos 9 puntos
el primer país en violar esos 9 puntos sería la Argentina. Esto es un papelón internacional. El mismo país que promueve un acuerdo en las Naciones Unidas es el primer país luego en no respetarlo, algo que no se ha visto. Y tercer punto y por último, ¿qué hay detrás de esto o qué pasa después del acuerdo? Lo que pasa después del acuerdo, y esto lo ha dicho explícitamente el ministro de Hacienda, es que la Argentina va a un nuevo ciclo de endeudamiento. Este default del 2001 es consecuencia de un endeudamiento que comenzó el 24 de marzo de 1976, ahora se van a cumplir 40 años, que se profundizó en la década de los 90 y que nos llevó financiando un modelo económico inviable con el endeudamiento externo. Siempre se nos dijo en la historia argentina que la deuda externa era una gran herramienta para el desarrollo. Sin embargo, si uno mira la historia, va a ver que fue todo lo contrario. Si se avanza este acuerdo, el gobierno de Mauricio Macri quiere iniciar un nuevo ciclo de mega endeudamiento para financiar ¿qué? La fuga de capitales, como se hizo en los 90 y en la dictadura, es decir, ganancias en pesos extraordinarias que se pasan a dólares y se sacan de la economía, y abrir las importaciones, por eso se están discutiendo acuerdos de libre comercio, y consumirnos la deuda externa, financiando fuga de capitales y trayendo productos importados. Entonces, más allá de este acuerdo, lo que la Argentina tiene que discutir es si queremos realmente volver a un ciclo de mega endeudamiento o no, y por eso creo que mandatos de 2, 4 años, como tienen los diputados y los senadores, en una decisión que va a trascender y afectar a las futuras generaciones por 20, 30 años, sería más democrático resolverlo con una consulta popular. Si no, dependemos de la compra de voluntades por algunos sanguchitos de miga, como se decían en algunos mensajes de texto, o la negociación entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores por algunas migajas para las provincias, y se está hipotecando el futuro de la Argentina. Yo creo que el pueblo argentino tiene que decidir si realmente quiere esto para el país o no, y la consulta popular es una herramienta constitucional, está en el artículo 40 de la Constitución, está reglamentada por una ley y sería muy bueno estrenarla en una edición tan importante como esta. Son diferentes posiciones, un adelanto de lo que vas a ver mañana. Y va a ser maratónico porque durará el debate, el primero en la era de Cambiemos en el Parlamento Nacional, en la Cámara de Diputados, más de 12 horas. Otra frase en la mirada de cada uno de los invitados aquí en la Noticia del Día. También testimonios de Mauricio Macri sobre buitres. Fuera del mundo, la Argentina no puede ni empezar a recorrer el camino del desarrollo. La infraestructura que necesitamos construir para poder crecer y generar trabajo requiere financiamiento. Y requiere para el presidente de la Nación el acuerdo. El acuerdo que por lo menos, a ver, mañana no es ley. En el caso de aprobarse, es media sanción, camino parlamentario para continuar luego ya en el Senado de la Nación. Son algunas de las frases, de las textuales del presidente de la Nación que hay en la mesa, a ver, sobre este punto, sobre financiamiento, sobre las inversiones, sobre lo que significa el acuerdo, por ejemplo, Barcesat. Bueno, lo primero que quiero señalar, para tranquilidad del legislador Marcelo Ramal, es que en la denuncia están involucrados todo legislador, sea senador o diputado, que preste su conformidad a esta negociación espuria, de manera que no hay ninguna expresa inclusión o exclusión de nadie. Están todos bajo la misma situación, no hay excepciones. Segundo, como ustedes habrán visto, mi oponente aquí a mi izquierda en esta mesa, por supuesto, no me ha citado ninguna norma, ni constitucional, ni de los tratados internacionales de derechos humanos que conforman la ley suprema de la Nación, ni ningún precedente de nuestra Corte que pueda controvertir lo que ha afirmado. Pero básicamente porque esta es una deuda americana, es legislación americana. Quiero ponerle la frutilla al postre. Se va a pagar a los bonistas italianos, no los que reestructuraron la deuda, sino a los que están en un juicio en el Tribunal CIADI. Y aquí viene la primera irregularidad. Esos bonistas han ido a una jurisdicción que no estaba pactada ni establecida en ninguno de los títulos. Son, o dicen ser, 168.000 bonistas que reclaman 2.500 millones de dólares. El expediente está en la página web del CIADI, lo pueden ver los datos que yo les voy a arrojar. Primero, cuando se determinó por un experto informático que fue a revisar la base de datos porque no aportaron los reclamantes documentación alguna, aclaro que estos reclamantes están encabezados por Nicolás Stock, miembro de la Task Force Argentina. Bueno, encontró que en realidad eran 58.000 y a los cuales 5.000 le faltaba documentación suficiente. Ese juicio no tiene laudo alguno y lo más probable es que sea anulado por el Tribunal CIADI porque carece absolutamente de seriedad una class action frente al Tribunal CIADI que es solamente para inversiones de empresas y estados reclamados. Sin embargo, violando la ley argentina, el Estado va a abonar por esos bonos
que fueron, según dice el informe, adquiridos por valor de 0,15 a 0,35 centavos de dólar, va a pagar $1,50 y no se sabe además a qué cantidad, si a la que dicen los 168.000 o a la que el experto informático dijo no llegan a 52.000. Bueno, si todo esto es lo que va a suceder y se va a debatir mañana, que se sepa con claridad, y querría saber cuál es la postura del actual procurador del Tesoro de la Nación, que tiene la responsabilidad de representarnos ante el Tribunal CIADI y que no ha dicho una palabra sobre esta tentativa de estafa. Y cuando estoy diciendo esto, no estoy diciendo solo palabras propias. Uno de los árbitros del Tribunal CIADI, cuando presentó su renuncia frente a este caso escandaloso que vamos a pagar, dijo: esto que hacen mis colegas es ingeniería genética jurídica. Palabras textuales que van a encontrar, repito, en la página CIADI. Y este discurso del presidente de la Nación, amenazándonos con el atraso, la dependencia, que no va a haber desarrollo. Por favor, la Argentina se ha desarrollado sin necesidad del capital extranjero. Tenemos, según la empresa, según la ONG, Tax and Justice Network, 450.000 millones de dólares en paraísos fiscales o guaridas fiscales. ¿No es acuerdo o caos, entonces? ¿Cómo? ¿No es acuerdo o caos el panorama? ¿Un caos si no hay acuerdo? Por favor. Yo creo que el único caos es que no hayan dejado cumplir algunos de los pagos de la deuda reestructurada, y una vez que se resuelva eso, que se va a caer por su propio peso, la Argentina no tiene ningún inconveniente para acceder a financiamiento, siempre que sea financiamiento para obra pública y no financiamiento para hacer bicicletas financieras, como se hizo bajo la dictadura militar y en la década del 90. De manera que todo este discurso, que no tiene un solo soporte, ni en la Constitución, ni en los tratados internacionales de derechos humanos, es una engañifa de mercachifles que de ninguna manera puede permear la realidad del pueblo argentino. El pueblo argentino ha sido empoderado. El pueblo argentino es de ciudadanos y no vamos a admitir ninguna forma de avasallamiento ni de dependencia. Y por eso hemos ocurrido al Poder Judicial, más allá de las limitaciones que puedan reconocerse respecto de su accionar, porque esto es lo que había que hacer y esto es lo que hemos hecho. Lo nombró por eso primero Espotorno y continúa en la mesa la palabra del legislador de Ramal y también de Itay. Sí, Fausto. Yo lo que decía, a ver, aquí hay un problema. Estos bonos que están en default, mayormente están en la legislación americana. O sea, el que ha detenido acá el juicio el que ha detenido, perdón, los pagos fue un juez americano, fue a segunda instancia, la Cámara de Apelaciones aprobó lo mismo que Grisa y Argentina perdió el juicio. Chao. Digamos, ahí el problema tiene que venir a buscar el exequatur, doctor. Escuchame una cosa. Sépalo. Argentina cedió la soberanía de la colocación de bonos afuera. Más allá de eso. Nunca renunció a la inmunidad diplomática como Estado soberano. ¿Qué tiene que ver la inmunidad diplomática? Estos bonos se cierran, se pagan en Estados Unidos o no se pagan. Escúchame, estúdielo. Bueno, no voy a polemizar. Haz una cosa, colocá deuda afuera si podés sin hacer esto o no sé cómo solucionás el problema del financiamiento argentino. Argentina tiene un problema muy serio de financiamiento, un déficit fiscal fenomenal. Es un déficit fiscal de guerra. Un déficit fiscal agravado porque ustedes le bajaron las retenciones a las mineras. Yo no sé, yo no el gobierno que vos defendés le bajó las retenciones a las mineras, le bajó las retenciones a los agroexportadores. ¿Cómo no vas a tener déficit fiscal si desfinanciás el Estado? Escúchame, le bajaste esos impuestos y también se bajaron gastos. O sea, con los despidos, claro. Se gastaron bajo en subsidios. Pero más allá de eso, si hubieras poniendo todo lo mismo y volvés al déficit fiscal 2015, tenés 6,5 puntos de déficit fiscal que tenés que financiar. Perdón una cosa, antes de que hagas alguna cosa. 6 puntos de déficit fiscal. ¿Cómo lo pagás esos 6 puntos de déficit fiscal? Si lo vas a hacer todo en el mercado interno, más allá de lo que quieras, o haces un ajuste fiscal para no pagarlo, para no tener 6 puntos de déficit fiscal, y eso implica subir impuestos a quien quieras, elegir que quiera subir impuestos, porque 6 puntos de déficit fiscal es muy grande, o bajar los gastos, o las dos cosas, para reducir el déficit fiscal, o emitir deuda en el mercado local y no vas al mercado internacional porque no puedes emitir deuda en el mercado internacional, o emitir dinero. No tenés otra opción, no hay una opción mágica que evite una de esas cosas. Emitir dinero te lleva a inflación, emitir deuda toda en el mercado local te lleva a recesión y lo mismo el ajuste fiscal en el mercado local. No hay otra opción mágica que solucione el problema. A ver, y para pagar... Perdón, pero ¿cuál es la opción mágica? Para pagar no hay. Primero es un 12% del Producto Bruto Interno que va a haber que destinar como mínimo para financiar
el pago de... Pero la deuda ya está, porque la deuda son 20.000 millones de dólares. No nos vengan otra vez con el tema del endeudamiento. Yo creo que hay un problema de desconocimiento de la historia argentina. El default del 2001, entre otras cosas, era porque el peso de los intereses de la deuda era tan grande. Yo me acuerdo un titular del año 2000 de Clarín que decía: el Estado paga más en intereses de la deuda externa que en salarios públicos. Estoy de acuerdo. Bueno, entonces, pensar que se resuelve el déficit fiscal endeudando al país. No, el déficit fiscal lo tiene que resolver sí o sí. Por lo tanto, lo que pasa es que vos lo resolvés en un año. Por lo tanto, poniéndole una carga fiscal extraordinaria por los próximos 10, 20 años es un contrasentido absoluto. No, estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Escuchame, una cosa, estoy de acuerdo. Si vos te das años de déficit fiscal, el contrasentido de otra manera. Antes del reendeudamiento va a venir el ajuste. Por eso es falso lo que dice Macri, que el endeudamiento va a eludir el ajuste. No lo eludís el ajuste. Pero es que no lo eludís. Mira, yo te voy a dar un dato. La gente debería atender al siguiente dato. Hace pocos días atrás, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el nuevo gobierno, tomó deuda. Tomó deuda a la tasa absolutamente increíble del 9,5% anual en dólares. Pero esa tasa... ¿Por qué tomás al 9,5%? No, escuchame, ¿por qué no tenés crédito? Escuchame. Esa tasa, sin embargo, es cuando los llamados mercados ya descuentan el acuerdo con los fondos buitre. Eso lo han señalado muchos, es decir, que asimilando que existe el acuerdo, sin embargo, la tasa que se sigue pagando es usuraria. ¿Y eso con qué tiene que ver? Eso se está haciendo un supuesto vos que te estás jugando. Si querés andar y apostá vos sabés eso. perfectamente que es así. Eso es el resultado de que Argentina ya está fuertemente endeudada y que, por lo tanto, los especuladores y financieros, el capital internacional, no va a venir sin contar con la garantía previa de un ajuste. Ahora, el Frente de Izquierda, que mañana va a votar en contra de este acuerdo, ha planteado un dictamen de minoría que reclama una cuestión muy importante que hace este debate, que es la investigación integral de la deuda reestructurada y la deuda con los fondos buitres. ¿Por qué? Porque yo no admito, como se hizo acá, que se haga una exaltación de esto que llaman la deuda reestructurada. Pero la deuda reestructurada no lo vas a pagar a nadie. Otro mecanismo de esclavización. Argentina reestructuró su deuda, hoy debe más de lo que debía en el 2001 y pagó más de lo que debía en el 2001 en el acumulado de todos estos años. La reestructuración de la deuda ha sido el viejo recurso para esclavizar a los países a un proceso de crecimiento de la bola de deuda de la bola de nieve de la deuda, y el kirchnerismo avaló ese proceso. Las Naciones Unidas, que son un reducto del capital financiero internacional, hicieron un elogio de las operaciones de reestructuración de la deuda a sabiendas que hoy constituye un mecanismo de sometimiento, de sujeción financiera de muchísimos países. La deuda debe ser investigada. El ajuste que necesita la Argentina es el inverso al que se está realizando ahora. Mira, les doy un solo dato. Argentina tomó 5.000 millones de dólares de deuda en las últimas semanas por parte del JP Morgan, ¿no es cierto?, por todos estos bancos. ¿Para qué? Para que los ojeros que vendieron sus dólares al gobierno en el mes de diciembre los puedan volver a comprar. O sea, es el financiamiento de la fuga de capitales. Pero esos 5.000 millones de dólares son los que va a tener que pagar la Argentina ¿a quién? A los famosos operadores del mercado de futuros, las cerealeras y los bancos que compraron dólares al mes de abril a 10 pesos y que el gobierno se los va a tener que pagar a 15. ¿Saben cuánto representa ese negociado? 5.000 millones de dólares, los mismos que el gobierno toma prestado. Y en ese negociado son cómplices el Banco Central de Cristina Kirchner y Kicillof y el Banco Central del señor Sturzenegger, que todavía está procesado por el arranque del año 2001. Bueno, a todos recién hacían referencia de las posiciones legislativas. Yo quiero aclarar una cosa, porque... Dale. Si vos me decís que la deuda es problema de extranjeros, la deuda es problema que Argentina vivió siempre con déficit fiscal. De 150 años de historia... Pero vos tenés que caracterizar al déficit 150 años de historia argentina, 140 años tuviste déficit fiscal. Pero vos tenés que caracterizar al déficit fiscal. Es un problema del Estado, no se puede controlar los gastos, escuchame. Fiscal es resultado de un rescate del capital financiero. El déficit fiscal es un Estado que no para de gastar plata. No. Siempre se fue ¿a quién rescata con la plata? Escúchame, para una cosa, los trabajadores ganan la mitad de la canasta familiar. Pero las petroleras
cobran 2 veces el precio internacional y la plata se va en el negociado del mercado de futuro. ¿Esos son los 150 años o fueron estos 2 años? Ajustá a los bancos, ajustá a las cerealeras, ajustá a las petroleras y entonces vas a ver cómo se resuelve el déficit fiscal. ¿Así que vas a subir los impuestos más? ¿A cuánto el impuesto a la ganancia? ¿A cuánto lo querés poner el impuesto a la ganancia? No, yo quiero subir el impuesto a la renta financiera. ¿Cuánto da el impuesto a la renta financiera? ¿Tienes una idea del monto? ¿Pero tienes una idea del monto que es el impuesto a las rentas financieras? Por supuesto que es importante, no. Estamos hablando de un 0,3% del PBI para la financiación de un déficit de 7% del PBI. Un impuesto verdadero a la renta financiera debe tener en cuenta, encima vas a mantener el impuesto cheque, renta a la financiera y impuesto los cheque. Enormes beneficios, debe tener en cuenta los enormes beneficios que hicieron los bancos con el negociado de la deuda pública en todos estos años. Aplicá, grabá el beneficio extraordinario de la banca en ese periodo y vas a tener los recursos para salir adelante de esta extorsión. ¿No te suena medio ridículo? Agarré y decir, voy a cobrar... Tranquilo, Fausto, no se puede. Voy a cobrar todos los impuestos a la ganancia de todos los bancos durante los últimos 10 años. Yo, si me permiten, porque acá hay para 35% para escucharnos un poco y va a funcionar la economía fenómeno. Bueno. Y está ahí sobre ese punto, por favor. No, siempre si uno mira la historia argentina va a encontrar de que hay una gran promesa de que si el país ingresa a los mercados financieros internacionales puede acceder al desarrollo. Esto, estamos pocos meses del bicentenario de la independencia, desde el gobierno de Rivadavia para acá siempre fue el mismo discurso. Si uno revisa la historia va a ver que la historia más bien es exactamente lo contrario. Macri dice, en esta textual que vos señalabas, que el acuerdo y el endeudamiento es clave para poder generar trabajo. Sin embargo, al mismo tiempo que están discutiendo el endeudamiento, están discutiendo un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea que va a inundar de productos a la Argentina, como ya pasó, por ejemplo, de acá a los 90, que genera justamente que las industrias nacionales no puedan competir y la gente se quede sin trabajo. Entonces, por el contrario, lo que dice Macri, que es que el endeudamiento es para generar trabajo, el endeudamiento es la contracara del desempleo que va a generar el modelo económico que ellos quieren imponer, que van a financiar, porque no va a haber trabajo y van a venir un montón de productos importados, endeudando el país para poder financiar esas importaciones. Esto es muy fácil, cualquier persona lo puede entender, y creo que es muy importante que asumamos la gravedad de lo que se está discutiendo acá. Queremos repetir la historia, 200 años endeudándonos, venimos de un largo proceso de megaendeudamiento que comenzó con la dictadura militar, luego en los 90 y demás, y queremos volver a repetir los mismos errores del siglo XX. Yo creo que, me parece que como pueblo argentino, tenemos las madurez para no hacerlo y por eso, vuelvo a insistir, que no quede solamente en manos del Congreso esta decisión. Y esta noticia del día, ¿por dónde pasa hoy, camino al debate de mañana? Por la posición, estamos viendo todas las posiciones del Frente Renovador, de Sergio Massa, que ponía el peligro del quórum luego del fallo de la justicia norteamericana de la Cámara de Apelaciones del último viernes. Finalmente Massa con el Frente Renovador, con una, va a dar quórum y así lo comunicaba. Nosotros planteamos ante el hecho nuevo, ante el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, la necesidad de que quede condicionada no solamente el pago, sino los acuerdos a que esté firme el fallo de primera instancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de poner el artículo 5º como artículo 5º, condicionamos toda la ley en el artículo 2º. ¿Qué es lo que buscamos? Lo que buscamos es que Argentina termine esta instancia de 15 años de estar discutiendo si entra o sale de los mercados, que le demos la oportunidad a las provincias, a la nación, a las empresas de poder acceder al mercado de crédito internacional. Creemos que la Argentina está para más, creemos que es muy importante que Argentina supere esta discusión de 13 años de estar prácticamente expulsado del mercado financiero internacional y por eso mañana vamos a votar la derogación de la Ley de Pago Soberano, vamos a votar la derogación del cerrojo y vamos a condicionar los acuerdos a la posibilidad de que estén ratificados en Cámara. ¿Para qué? Para que el país tenga una posición seria y de firmeza frente a los buitres y no estemos sacando una ley condicionada a un fallo de segunda instancia. Y atención con otro punto que se va a hablar mañana, vas a escuchar muy temprano, modificaciones en el artículo 5º. ¿Esto cambia en algo, modifica en algo o no, Barcesat? Bueno, yo la verdad que siento indignación al escuchar expresiones como las que acaba de mostrarse de Sergio Massa. Él pretende que este acuerdo va a condicionar lo que va a hacer o dejar de hacer la Cámara de Apelaciones del Distrito de Nueva York. Es una ingenuidad absoluta o cree que nosotros somos los ingenuos. Esto es lo mismo, fíjense, aceptan que el juez Griesa le ponga una fecha
tope para que la Argentina derogue leyes y abra sus puertas al capital financiero de los buitres. Y inversamente se pretende que la Argentina, mediante el acuerdo que sabiamente va a pasar de la cláusula quinta a la segunda, vaya el misterio cósmico, con ese cambio, entonces se deshace el reciente pronunciamiento de la Cámara de Apelación en el Distrito de Nueva York y tenemos asegurado todo. Por favor, ¿cómo vamos a decir esto? Yo creo que la Argentina, tal como decía Aldo Ferrer, puede vivir con lo nuestro. En lo nuestro tenemos, como ya dije, y son cifras no solamente de una ONG, también son las cifras del Gafi, 450.000 millones de dólares puestos en el extranjero, en los paraísos fiscales. Esto es lo que tenemos que recuperar para la nación argentina, para su financiamiento, para su crecimiento. Pero de ninguna manera someternos a un pago que se lo muestra como de 15.000 millones de dólares, que ya es decir, pero que en realidad está escondiendo esta cifra que acabamos de mencionar. Una variable entre casi 400.000 millones de dólares o 500.000 según sea la tasa que se nos aplique al poner en igualdad de situación a los acreedores que reestructuraron con los holdouts o fondos buitres. Bueno, yo creo que esto es absolutamente inadmisible. Creo que esta es efectivamente la figura típica de la traición a la patria de someternos a un poder extranjero. Fíjese, el juez que dice, hasta tal día tienen para sacarme las leyes que necesito, mientras que su propia Cámara le está diciendo, ni siquiera con lo que vos resolviste es suficiente, hay que traerme todos los acreedores y que estén en paridad de situaciones. En todas las legislaciones, y con esto termino, de derecho comercial, cuando hay un concurso o concordato, si se reúnen las dos mayorías, el 66% de los acreedores, 66% de la deuda, y se logra la aprobación del concordato o concurso, esto es vinculante para los que o no votaron o votaron en contra. Así se salvó American Airlines, así se salvó United Airlines cuando tuvieron sus estrangulamientos financieros. Eso sí, cuando lo aplica el juez Griesa para la Argentina, se invierte la cosa y es la minoría de un 3,5% la que fija las condiciones de reestructuración total de la deuda externa argentina. Y nosotros vamos a votar eso, según dice alegremente el diputado del Frente Renovador. Se discutió y se habló mucho en labor parlamentaria, en lo que fue la última semana en comisiones, en la de Finanzas, Presupuesto y Hacienda, de que el país, diputados del Frente para la Victoria, por ejemplo, lo pusieron en escena, si se aprueba este acuerdo en diputados, en Senado, la Argentina va a quedar expuesta a futuros juicios, juicios que ya están ingresando a la Argentina. Espotorno, sobre este punto, ¿qué opina? A ver, yo lo veo medio improbable, bastante improbable. La cláusula Rufo, que era la que por ahí daba un espacio a que se hiciera juicio, que era la que permitía que en caso de que hubiera una mejor oferta por parte de Argentina a otros bonistas, se hiciera extensible a todas, esa cláusula Rufo ya no juega, ya venció. Aún así, la cláusula Rufo específicamente dejaba de lado los acuerdos judiciales. Aún así. Y así que creo que esa cláusula no juega mucho. Aún si encontráramos un abogado y un juez en Manhattan suficientemente inteligente para encontrar la vuelta legal y hacer el juicio, hay un problema económico muy grande. Te voy a explicar esto rápidamente, que es muy difícil, no es tan difícil de entender. Una estrategia buitre básicamente se basa en comprar los bonos muy baratos, gastar muchísima plata en abogados, y estamos hablando de gastos de 400 o 500 millones de dólares. En abogados se gastó casi 7 veces, por los números que tenemos, sobre lo que se gastó en la compra de bonos. O sea, es mucho más lo que hay que gastar en abogados que en bonos para hacer Y después salía a tener una rentabilidad muy alta para que valga la pena el riesgo que estoy corriendo. Hacerlo con los bonos post-default es muy caro. Primero, la rentabilidad va a ser muchísimo más baja, el riesgo es muchísimo más alto porque las trabas legales son mucho más grandes. Y el costo no sé si te da el negocio, digamos, si uno lo piensa bien, porque los bonos no valen 15 centavos, sino que está comprando bonos al 100% del valor, o al 90 o al 80. A eso hay que sumarle 5 o 6 veces gastos abogados, ya no es negocio. Para mí no es negocio, a menos que alguno le encuentre la vuelta, pero me da la sensación de que
Desde el punto de vista legal, no soy abogado, pero entiendo que no hay mucho espacio. Y si lo hubiese, desde el punto de vista ya del negocio de hacer un juicio de buitre, lo veo muy, muy difícil. No digo que sea totalmente imposible, pero es muy improbable. Hackman, ¿es imposible? ¿Hay riesgo o no? Bueno, la explicación de Fausto viene bien porque efectivamente nos da la razón. Bueno, él piensa que no sería rentable, otro puede pensar que sí lo es, pero lo que es seguro es que no hay ninguna seguridad de que la Argentina pueda enfrentar juicios por cientos de miles de millones de dólares en el futuro. Más allá del cálculo que podamos hacer cada uno de nosotros aquí, y me parece que es de una irresponsabilidad de un gobierno solamente poner ese riesgo sobre el país, que ya de por sí ameritaría repensar. Y me parece también interesante marcar algo que decía Barzat antes. ¿Por qué la velocidad y la desesperación por este acuerdo? ¿Quién está marcando los tiempos? ¿Hasta qué punto hemos cedido soberanía que hasta la fecha en la cual tenemos que hacer un pago, una derogación de 2 leyes en el Congreso, la ponen los fondos buitres y un juez de Nueva York? Hasta la fecha. Ni siquiera podemos decidir como país soberano qué tiempo necesitamos para dar un debate. Un conflicto que tiene 15 años, el default fue en el 2001, lo vamos a resolver en 2 semanas, en un tratamiento express, en una negociación, en una reunión entre el Poder Ejecutivo, Sergio Massa. Y sándwiches. Y sándwiches de miga de por medio. ¿A ustedes les parece, a alguien le parece sensato, responsable por parte de un gobierno que ha asumido someter al pueblo argentino a esto? Realmente me parece realmente imposible, salvo que haya un gran negocio detrás. Y tengo serias sospechas para pensar que hay un gran negocio detrás, porque muchos de los funcionarios que hoy son parte del equipo económico fueron parte de los equipos económicos que hicieron la estafa del megacanje, que están procesados, que cajonearon la investigación sobre la deuda externa que reclamaba Ramal y que yo comparto, que nunca se investigó la deuda externa. Una anécdota muy concreta. Cuando volvimos a la democracia en el 83, el Banco Central de la República Argentina constituyó un equipo para investigar la deuda externa, porque ustedes saben que la deuda que dejó la dictadura es absolutamente ilegítima e irregular. Muchas de ellas deudas privadas que han sido estatizadas, por ejemplo, las empresas del grupo Macri. En el año 86 el Banco Central decidió anular esa investigación. ¿Saben quién es el funcionario que lo hizo? Director de Derechos de Deuda Externa del Banco Central, Carlos Melconian, casualmente. Actual presidente del Banco Nación y principal asesor económico del PRO. Es decir, esta gente está asociada con la estafa de la deuda externa, entonces yo tengo derecho a sospechar que acá hay un negocio y no algo que está pensado en función de los intereses de los argentinos. Ocurre lo siguiente, en relación a este problema de la posibilidad de juicios y todo lo demás, la rentabilidad o no rentabilidad. Acá hay que tomar en cuenta que estos bonistas apelaron el fallo de Griesa, incluyendo a los que ya habían cerrado acuerdos con el gobierno argentino, como por ejemplo el Fondo Aurelius. ¿Cuál es la razón? Hay un grupo de buitres, podríamos llamarlo los recontra buitres, que todavía no cerraron el acuerdo, reclaman el 100% de lo que se les debe, y los que tuvieron un descuento del 25% todavía aspiran a ver si pueden cobrar el 100%, es decir, arrodillar a la Argentina hasta el final. Mañana vamos a ver en el Congreso el espectáculo vergonzoso de una ley que se va a votar en alfileres, condicional y abierta a la posibilidad de terminar arrodillándose ante el 100% de las aspiraciones de los buitres. Pero esto enjuicia, una sola cosa quiero decir. Cierre, por favor. Esto enjuicia a todos los partidos políticos que han gobernado o gobiernan la Argentina, porque tenemos de un lado a los que quieren cerrar este acuerdo ignominioso y del otro lado, del justicialismo y del kirchnerismo, a los que renunciaron a la soberanía argentina en materia de deuda e hicieron una supuesta reestructuración que ha dejado a la deuda argentina cerca de los 2/3 de su Producto Bruto. Argentina debe recuperar su ahorro nacional sobre la base de tomar el control público de la banca, del comercio exterior, naturalmente con una orientación social antagónica, completamente diferente a quienes se han sometido por entero a la esclavización, a la economía de la deuda. Mañana el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, se moviliza al Congreso
para rechazar este acuerdo e invitamos al pueblo y a toda la ciudadanía a acompañarnos. Esta es la noticia del día y genera muchas repercusiones, por ejemplo en las redes sociales, y también estamos en comunicación porque llamó a la producción de C5N, escuchando atentamente este debate, el doctor, el abogado Miguel Ángel Pierri, que quiere decir algo sobre las últimas palabras de Ramal y también de Barcesat. Pierri, buenas noches, Rubén Suárez lo saluda. Hola, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bueno, doctor, estuvo escuchando y quiere comentar sobre este debate, ¿no? Esperando lo que viene mañana. Primero destacar la valentía del doctor Barcesat, del doctor Ramal, al fijar una posición que tiene más que ver con el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia, y no dejarnos llevar por el engaño del tramado marquiterista que desde el gobierno se nos pretende llevar a cabo. Lo que debemos tener en cuenta que lo que mañana el pueblo argentino debe impedir que se lleve a cabo, y lo debe impedir, tiene que ver con el futuro nuestro, con el progreso de nuestra estabilidad social y política, con nuestra soberanía, con la independencia de los poderes, en un entramado espurio, oscuro, y en ese momento se viene el doctor Barcesat, que ha cumplido altos servicios para la República. Por eso yo pretendo que los consejos profesionales de ciencias económicas, que tiene mucho que ver el doctor Ramal, que el Colegio de Abogados de la Capital Federal, que las instituciones se sumen y se manifiesten. ¿Avala esa denuncia usted? Pero por supuesto, yo me adhiero a la postura del doctor Ramal y al doctor Barcesat, y realmente creo que todos los argentinos conscientes de la hora que estamos viviendo, tenemos que tomar una posición activa. Esto no puede ser nada más que un debate, con todo respeto, en un medio público. Esto tiene que ver con nuestro futuro, tiene que ver con la hipoteca de la salud, la educación y el progreso del pueblo argentino. Esto es una trampa que la historia nos zanjó, y por eso me parece que es muy valiente el coraje de estos dos hombres, y el doctor Hartman también, que lo vi ahí, defender esta posición. Que realmente mañana levanten la mano y aprueben esta ley, que van hipotecados por la historia y son traidores a la patria, nada más. Doctor Pierri, gracias por el contacto. Reflexión final a cada una de las personas que estuvieron en este debate. Camino a lo que va a ser mañana, ¿no? Más de 17 horas en el Parlamento Nacional en el primer gran debate. Buitres rumbo al acuerdo. Bueno, a cada uno de ustedes, un balance final. Muchos nombraron la palabra riesgo. Si finalmente mañana, en el caso de que tengamos la media sanción, hay riesgo o no, por ejemplo. Bueno, si comienzo yo. Sí, Barcesat, por favor. No hay ninguna forma de cauterizar el riesgo de que se recomponga la vieja deuda externa argentina y llegue a las cifras que hemos mencionado aquí. Hay dos cláusulas del derecho internacional consuetudinario que lamentablemente se identifican en latín rebus sic stantibus y ceteris paribus, que significa lo que pactamos antes y las condiciones están igual, pero si las cosas cambian hay que adecuarlo a lo que cambia. Bueno, Argentina va a generar, de prosperar el proyecto Macri, va a generar un cambio para peor, por supuesto, un sepultamiento, un salto al abismo. Y eso es lo que se van a valer y lo que van a invocar estos acreedores que reestructuraron la deuda para exigir en la misma medida y en la misma forma que los fondos buitres. De manera que esto es lo que tienen que conocer los señores legisladores, y esto también es lo que yo tengo que señalarle a la opinión pública, el gran riesgo de que nuestros hijos, nietos y bisnietos estén sujetados por una deuda externa espuria que realmente, en la forma que se la pretende resucitar, es adquirir una hipoteca que cancela los derechos económicos, sociales y culturales y cancela los espacios de libertad de los derechos civiles y políticos. Si estamos dispuestos a tirar por la borda aquello que incorporamos con jerarquía de cláusula constitucional en el año 94, háganlo, legisladores. Pero ya la historia va a saber quiénes fueron los traidores a la patria. Gracias, doctor. Fausto Espotorno, economista, su cierre. A ver, yo lo que creo es que desde el punto de vista, para mí, desde el punto de vista económico, esta deuda hoy existe y es real. Son 20.000 millones de dólares que están borrados de la estadística, pero realmente existen porque eran bonos
que no se pagaron, los compraron estos señores que no nos gustan, fueron al juez, el juez le dio la razón, fueron a la Cámara de Apelaciones, la Cámara de Apelaciones le dio la razón de nuevo, fuimos a la Corte Suprema, la Corte Suprema dijo, está todo juzgado, dense por hecho, hay que pagarle a estos señores 20.000 millones de dólares. Ahora se logró bajar eso 15.000 millones de dólares, pero mientras Argentina no solucione este problema, lo mejor sería, no sé, podemos pensar cuál es la mejor opción, no pagarle lo mismo del canje anterior, las que le guste, pero lo cierto es que no tenemos esa opción realmente, no existe esa opción. Por más ONU y lo que quieras. La ONU no juega acá. Acá la que juega es la legislación americana, que es sobre la que Yo estoy hablando de la Corte Suprema de la Argentina. La Corte Suprema tampoco juega, porque es un bono de legislación americano. Doctor, el exequatur es para todas las decisiones de jueces extranjeros. Con esta situación actual, Argentina no puede entrar a los mercados financieros de ninguna manera. O lo puede hacer a mucho riesgo o a tasas muy, muy altas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Es bueno endeudarse? No. Es bueno o malo dependiendo para qué lo uses. Si vos me decís, vamos a seguir teniendo déficits fiscales de 6 puntos del PBI por muchos años y financiarnos con deuda, te digo, estamos fritos, porque eso no va a ningún lado, ya lo vivimos. Eso está clarísimo. Acá Argentina el problema que tiene es que tiene que tener acceso al mercado financiero internacional, para mí más importante para el sector privado que para el sector público. En el caso del sector público tiene que reducir su déficit fiscal. Lo que pasa es que reducirlo en un solo año sería muy exigente desde el punto de vista del ajuste que hay que hacer. Probablemente haya que hacerlo en varios años. Ahí, en parte hacer ajuste, en parte hacer crecimiento de la economía que permita recaudar más. Y en ese tiempo va a haber que financiarlo con deuda. Lamentablemente no hay otra opción. Las otras opciones son o financiarlo con dinero, con emisión monetaria, perdón, o financiarlo con deuda interna, lo cual le quita recursos al mercado internacional. La tercera opción, bueno, es subir más los impuestos o bajar el gasto, o la combinación de las dos cosas, ¿no? Gracias, Fausto. Ya adelantó por la izquierda la posición Marcelo Ramal, que tiene el cierre ahora. Bueno, como hombre del Partido Obrero del Frente de Izquierda, quiero aprovechar este cierre para hacer una reflexión más estratégica. Esto que se llama el sistema financiero internacional, en verdad se ha convertido en el gran usurero del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Esto que se llama crédito internacional o préstamos es simplemente un mecanismo de succión, de extracción de la riqueza social, del trabajo, de la vida de millones de personas en el mundo. Las crisis de deuda sacuden a pueblos como Grecia, como España, como Irlanda, Portugal, Puerto Rico, por supuesto también la Argentina, y muestran la decadencia de una forma de organización social, porque el capitalismo ni siquiera puede dar crédito para ampliar la producción y el empleo, y solamente entrega estos llamados títulos de deuda, que son pagarés a costa de la sangre, de las lágrimas y del sudor de pueblos como el pueblo argentino. Esto debe ser cortado sobre la base de una acción vigorosa, fuerte del pueblo argentino. Los que han gobernado la Argentina no lo van a poder encabezar. Y bueno, la izquierda tiene el desafío, la gran tarea de tomar en sus manos esta responsabilidad enorme de darle a la Argentina otra salida. Mañana vamos a estar en la calle, vamos a concurrir al Congreso, movilizados, y le decimos a todos que es necesario defender el derecho al trabajo, defender el salario, defender absolutamente nuestras conquistas frente a este pacto colonial que involucra al gobierno, al Congreso y a todos los que han gobernado la Argentina. El debate en la noticia del día, gracias Ramal, el cierre de Itaí Hackman. Bueno, miren, cuando asumió Macri el 10 de diciembre, armó un equipo económico que se presentó como una suerte de Dream Team, ¿no?, de las finanzas. Supuestamente un elenco de expertos, la gente que más sabe de economía. Hoy el programa económico del gobierno, según dice Mauricio Macri, es o el acuerdo con los buitres o el caos. El jefe de gabinete dijo, no hay plan B, es esto o la nada. ¿Cómo puede ser que un gobierno de expertos, que la gente que más sabe, termine teniendo un programa económico que es un pleno al acuerdo con los buitres? Y nos están llevando una ruleta, jugamos un pleno. Si nos sale, bárbaro. Si no nos sale, nos vamos a la ruina. Yo entonces, por lo tanto, creo que cuando la gente que habla mucho de finanzas, que habla en difícil, cosas complejas, nos quiere explicar que esta es la única solución, yo le sugiero a la gente que desconfíe. Porque detrás de todas esas palabras difíciles sobre el sistema financiero internacional
hay en general un engaño. Y no es verdad que hay una única salida, ni en economía ni en ningún otro plano de la vida. No es verdad que nunca es esto o la nada. Hay otras salidas posibles, hay alternativas distintas a las que propone el oficialismo y evidentemente lo que iba a ser un programa económico brillante hecho para llevar a la Argentina al desarrollo termina siendo llevar a la Argentina a una ruleta. Y me parece que como pueblo argentino tenemos que desconfiar de esto y lo que mañana se va a discutir en el Congreso es muy importante. Por eso, por último, insisto, creo que la mejor manera de resolver esto sería con un gran debate público, con información para toda la población y que se termine de resolver con una consulta popular donde el pueblo argentino vote y decida si quiere realmente este acuerdo hipotecar el país por 30 años o quiere buscar un camino alternativo. Interesante. Todas las posiciones, de eso se trata, le agradecemos a los 4, es un adelanto de lo que vas a escuchar mañana. Recordá, a partir de las 12 del mediodía en la Cámara de Diputados de la Nación va a llegar el debate en búsqueda de la media sanción y se espera una jornada de no menos de 12 horas. Pero vamos a continuar con más temas en la noticia del día. Nos vamos ahora a la provincia de San Juan porque el gobierno provincial multó a una minera. Sergio Unac es el gobernador y dio todos los detalles. Como la población de San Juan sabe y todos nosotros también, que somos parte de la misma, el 13 de septiembre del año 2015 se produjo un incidente ambiental en la mina Veladero, con motivo del propio accidente de la liberación de solución cianurada del valle de lixiviación que tiene la mina. En ese momento se elabra el acta por parte de la autoridad minera y se procede a ordenar la instrucción de un sumario administrativo para conocer los motivos y las consecuencias de dicho accidente. Después de 6 meses de haberse iniciado el sumario y 3 meses de haberse hecho cargo de la nueva administración, estamos en condiciones de comunicar a la población la conclusión de dicho sumario administrativo, que ha derivado en la aplicación de las sanciones que expresamente prevé el Código de Minería para tales casos. Se ha impuesto a la empresa minera argentina Gold Sociedad Anónima una multa que asciende a la cifra de 145.696.000 pesos. Es importante destacar que con esto estamos protegiendo el desarrollo de la actividad minera en la provincia de San Juan.